Muy buenos días. Hoy hablaremos de un artículo de análisis que contempla los modos de seguridad en el sistema operativo GNU Linux. Como parte introductoria, vemos que fortalecer las políticas de GNU Linux es una prioridad dentro de lo que es la parte de la administración de nuestros servidores. Dentro de ello vamos a tocar el día de hoy lo que es el SELinux y también el AppArmor, ¿no?, para lo que es el control de acceso de seguridad de la informática. Muchas veces se plantea que su configuración podría ser compleja, ¿no?, pero en este caso es dependiendo también de la práctica que uno lo vaya realizando. Algunas versiones como CentOS ya cuentan, al momento de ser instalados, bueno, ya vienen predefinidos. En el caso de Parrot, en el caso de Kali Linux, Debian, la configuración hay que realizarlo en forma manual, ¿no? Primeramente verificar si tenemos activo el SELinux o también la otra aplicación AppArmor. Posteriormente, realizar los pasos de configuración dentro de sus archivos config, ¿no? Entonces, que lo vamos a ver enseguida. Hablamos de SELinux, ¿no?, una arquitectura de seguridad integrada en el núcleo de Linux que proporciona un control de acceso obligatorio a la Mac a través de políticas que definen cómo los programas interactúan con los recursos del sistema. Esta aplicación está desarrollada originalmente por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, ¿no? SELinux añade una capa adicional de seguridad mediante el uso de políticas que especifican las acciones permitidas para cada programa, usuario o progreso. SELinux viene preinstalado en muchas distribuciones, como lo comentábamos. Ahí tenemos CentOS, Fedora, y en algunas no viene configurado, ¿no?, como tenemos Parrot, Kali o Debian. Pero la configuración inicial puede hacerse mediante herramientas de configuración, mediante la terminal, para lo cual utilizar la cuenta del administrador, donde deberemos seleccionar el modo de operación, enforcing, permissive o disable, ¿no? Entonces, por defecto normalmente viene configurado como permissive. Es una configuración estándar. Lo que nosotros debemos cambiarlo es a enforcing, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante, la forma como se lo hace. El modo enforcing aplica estrictamente las políticas de seguridad, mientras que el modo permissive solo registra las violaciones sin bloquear las acciones. Ahora, sus ventajas: es extremadamente robusto y ofrece un control granular. Algunas limitaciones: la configuración de las políticas pueden ser complejas, ¿no?, dependiendo del nivel de práctica que uno lo aplique, ¿no? Si lo aplicamos, vamos a ver lo que es muy sencillo. Uno de los pasos que, como inciso A, podemos ver dentro de lo que es ya levantar los servicios de SELinux es verificar el estado actual de nuestro SELinux. Antes de activarlo debemos verificarlo, ¿no?, para lo cual abrimos una terminal. Se ha hecho la prueba en el sistema operativo Parrot, ¿no? Abrimos la terminal. Por defecto estamos con una cuenta de usuario, ¿no?, pero hay que convertirnos a superusuarios o la cuenta administrador. Entonces, en este momento, lo podemos hacer haciendo un sudo su, ¿no?, aplicando un sudo su, cambiamos a una cuenta administrador. Aplicamos el comando sestatus, ¿no?, para verificar el estado actual de Linux. Como podemos apreciar, en este caso está desactivado. Entonces, ahí indicamos, ¿no?, si está deshabilitado el estado, aparecerá disabled, ¿no? Entonces está desactivado. Vamos a ver el siguiente paso: cómo nosotros llegamos a activar lo que es SELinux, ¿no? Para habilitar SELinux necesitamos editar el archivo llamado, que en este caso es config, ¿no? Este archivo config está ubicado en
en la carpeta etc, clinux y config. Entonces, para lo cual utilizamos un editor. Sudo, en este caso, lo está utilizando el editor Pluma. Podemos utilizar el editor Nano, podemos utilizar el editor V, el gedit si estamos en Debian. Entonces, varios editores que nos ayudan buenos editores que podemos utilizar, ¿no?, para configurar los archivos o abrir los archivos. Entonces, al escribir sudo pluma etc clinux config, abrimos el archivo de configuración, la cual nos mostrará de la siguiente manera, ¿no? Y tenemos que clinux puede estar en un estado disabled, permissive y enforcing, ¿no?, en 3 estados. Entonces, una vez abierto el archivo, como podemos apreciar, yo lo puse como un mensaje, bueno, no como un mensaje, ¿no? Ahí tenemos clinux enforcing, como se ha indicado de que por defecto está como permisible. Entonces nosotros donde dice ubicamos la línea clinux y lo cambiamos o escribimos enforcing, ¿no? Para que esté en modo estricto y que haga cumplir las políticas de seguridad, ¿no? Entonces ese es el cambio que hay que realizar. Lo guardamos, posteriormente debemos reiniciar el sistema escribiendo en la terminal sudo reboot, ¿no? Y nuevamente podemos verificar en la terminal escribiendo cstatus y ya tendremos activado nuestro clinux, ¿no? Entonces, esa es la primera manera que podemos apreciar. Ahora, la otra manera también de fortalecer nuestras políticas de seguridad es activando la aplicación AppArmor, ¿no? AppArmor, esta herramienta de control de acceso obligatorio que se utiliza para restringir las capacidades de los programas según conjuntos de perfiles de configuración. El AppArmor utiliza un enfoque basado en perfiles, ¿no?, que es más fácil de configurar y administrar. Viene instalado por defecto en distribuciones como Ubuntu, el AppArmor, ¿no? Se realiza a través de archivos de perfiles que especifican las operaciones permitidas. Puede operar en modo enforcing o complying. Enforcing aplica las restricciones definidas por los perfiles, ¿no?, mientras que en el modo complying solo registra las infracciones. Sus ventajas es de facilidad de uso y configuración, lo hacen adecuado para implementaciones rápidas. Limitaciones, tanto clinux como AppArmor es menos flexible y no proporcionan al mismo nivel de control granular tenemos, ¿no? Vamos a verlo en la parte práctica cómo deberíamos de hacerlo. Primeramente verificamos el estado del AppArmor escribiendo AA-status, ¿no? Entonces el cual me indica, verificamos el estado, ¿no? Para configurar el AppArmor verificamos, verificar la instalación de AppArmor dentro de lo que es, en la mayoría de las distribuciones basadas en Debian o Ubuntu, AppArmor viene preinstalado, ¿no? Entonces verificamos y, como en este caso Paso también está por ese lado, ¿no? Y escribimos lo que es sudo AppArmor status, ¿no? Entonces ahí estamos verificando si está activo o se está ejecutando, ¿no? Este comando muestra el estado actual de nuestro AppArmor, incluyendo los perfiles cargados, que lo podemos ver más abajo. Si no está habilitado, hay que habilitarlo, nuestro AppArmor, y para lo cual debemos editar el archivo grupo, como vemos aquí, ubicado en la carpeta etc, en la carpeta default, que lo vamos a ver líneas un poco más abajo. Entonces, en nuestra línea de comandos, nuevamente abrimos un editor de texto. Vuelvo a recalcar, puede ser el editor V, el editor Nano, el editor Pluma, el gedit u otros editores que uno tiene de su preferencia. Aplicamos sudo porque en este momento estoy como usuario Nelson, ¿no? Tendría que cambiar a usuario root, pero si estoy como usuario igual puedo aplicar sudo para abrir este archivo grupo, ¿no? Pluma, que se encuentra en la carpeta etc default, el archivo grupo. Voy a editar el archivo de configuración grupo. Buscamos la línea group command line linux default, ¿no? Entonces en este archivo, como podemos apreciar, aquí está, ¿no?
group command line Linux default, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos hacer la configuración correspondiente, ¿no? Estableciendo un valor 1 y también la seguridad de AppArmor. Entonces, solamente es ese cambio que uno tiene que realizarlo, ¿no? Ese cambio lo realizamos en dicha línea del archivo group y lo guardamos. Una vez guardado el archivo, sí se debe actualizar la configuración del group ejecutando el sudo update group. Ese es un requisito. Bueno, siempre cualquier cambio tenemos que actualizarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos sudo update group, actualizamos la configuración del grupo, ya iniciamos nuestro sistema, que en este caso sería sudo rebot, abriendo una nueva terminal. Después de reiniciar, verificamos que AppArmor está habilitado con el siguiente comando, sudo AppArmor status, ¿no? Entonces, y nos mostrará la información correspondiente. Entonces, también se tienen diferentes herramientas, ¿no? Basados en IP tables que podemos ir utilizando para fortalecer nuestras políticas de seguridad, ¿no? Entonces, como tenemos el ClamApp también, ¿no? Un antivirus de código abierto para la detección y eliminación de malware en sistemas operativos Linux. Entonces, la implementación de modos de seguridad en GNU Linux es fundamental para proteger los sistemas contra una amplia gama de amenazas. Ahí tenemos las herramientas Linux, AppArmor, ofrecen diferentes enfoques para el control de acceso obligatorio, cada uno con sus propias ventajas y desafíos. Linux con su control granular, y también tenemos el AppArmor, ¿no? Que nos ofrece una configuración más accesible, aunque con menos flexibilidad. La elección de las herramientas adecuadas debe basarse en las necesidades específicas del entorno y el nivel de experiencia del administrador del sistema, ¿no? La seguridad en GNU Linux es un proceso continuo que requiere atención y ajuste constante para mantenerse efectivo frente a las amenazas. Entonces también podemos consultar algunas referencias bibliográficas para fortalecer lo que es las políticas de seguridad dentro del ambiente en torno a Linux. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Hoy hablaremos de un artículo de análisis que contempla los modos de seguridad en el sistema operativo GNU Linux. Como parte introductoria, vemos que fortalecer las políticas de GNU Linux es una prioridad dentro de lo que es la parte de la administración de nuestros servidores. Dentro de ello vamos a tocar el día de hoy lo que es el Linux y también el AppArmor, ¿no? Para lo que es el control de acceso de seguridad de la informática. Muchas veces se plantea que su configuración podría ser compleja, ¿no? Pero en este caso es dependiendo también de la práctica que uno lo vaya realizando. Algunas versiones como CentOS ya cuentan, al momento de ser instalados, bueno, ya vienen predefinidos. En el caso de Parrot, en el caso de Kali Linux, Debian, la configuración hay que realizarlo en forma manual, ¿no? Primeramente verificar si tenemos activo el Linux o también la otra aplicación AppArmor. Posteriormente realizar los pasos de configuración dentro de sus archivos config, ¿no? Entonces, que lo vamos a ver enseguida. Hablamos de Linux, ¿no? Una arquitectura de seguridad integrada en el núcleo de Linux que proporciona un control de acceso obligatorio a la Mac a través de políticas que definen cómo los programas interactúan con los recursos del sistema. Esta aplicación está desarrollada originalmente por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, ¿no? Linux añade una capa adicional de seguridad mediante el uso de políticas que especifican las acciones permitidas para cada programa, usuario o progreso. Linux viene preinstalado en muchas distribuciones, como lo comentábamos. Ahí tenemos CentOS, Fedora, y en algunas no viene configurado, ¿no? Como tenemos Parrot, Kali o Debian.
Pero la configuración inicial puede hacerse mediante herramientas de configuración, mediante la terminal, para lo cual utilizar la cuenta del administrador, donde deberemos seleccionar el modo de operación, enforcing, permissive o disable, ¿no? Entonces, por defecto normalmente viene configurado como permissive, ¿no? Es una configuración estándar. Lo que nosotros debemos cambiarlo es a enforcing, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, la forma como se lo hace. El modo enforcing aplica estrictamente las políticas de seguridad, mientras que el modo permissive solo registra las violaciones sin bloquear las acciones. Ahora, sus ventajas: es extremadamente robusto y ofrece un control granular. Algunas limitaciones: la configuración de las políticas pueden ser complejas, ¿no? Dependiendo del nivel de práctica que uno lo aplique, ¿no? Si lo aplicamos, vamos a ver lo que es muy sencillo. Uno de los pasos que, como inciso A, podemos ver dentro de lo que es ya levantar los servicios de CELinux es verificar el estado actual de nuestro CELinux. Antes de activarlo debemos verificarlo, ¿no? Para lo cual abrimos una terminal. Se ha hecho la prueba en el sistema operativo Parrot, ¿no? Abrimos la terminal. Por defecto estamos con una cuenta de usuario, ¿no? Pero hay que convertirnos a superusuarios o la cuenta administrador. Entonces, en este momento, lo podemos hacer haciendo un sudo su, ¿no? Aplicando un sudo su, cambiamos a una cuenta administrador. Aplicamos el comando sestatus, ¿no? Para verificar el estado actual de Linux. Como podemos apreciar, en este caso está desactivado. Entonces, ahí indicamos, ¿no? Si está deshabilitado el estado, aparecerá disabled, ¿no? Entonces está desactivado. Vamos a ver el siguiente paso: cómo nosotros llegamos a activar lo que es CELinux, ¿no? Para habilitar CELinux necesitamos editar el archivo llamado, que en este caso es config, ¿no? Este archivo config está ubicado en la carpeta etc, CELinux y config. Entonces, para lo cual utilizamos un editor. Sudo, en este caso, lo está utilizando el editor Pluma. Podemos utilizar el editor Nano, podemos utilizar el editor V, el gedit si estamos en Debian. Entonces, varios editores que nos ayudan buenos editores que podemos utilizar, ¿no? Para configurar los archivos o abrir los archivos. Entonces, al escribir sudo pluma etc CELinux config, abrimos el archivo de configuración, la cual nos mostrará de la siguiente manera, ¿no? Y tenemos que CELinux puede estar en un estado disabled, permissive y enforcing, ¿no? En 3 estados. Entonces, una vez abierto el archivo, como podemos apreciar, yo lo puse como un mensaje, no como un mensaje, ¿no? Ahí tenemos CELinux enforcing, como se ha indicado de que por defecto está como permissive. Entonces nosotros donde dice, ubicamos la línea CELinux y lo cambiamos o escribimos enforcing, ¿no? Para que esté en modo estricto y que haga cumplir las políticas de seguridad, ¿no? Entonces ese es el cambio que hay que realizar. Lo guardamos. Posteriormente debemos reiniciar el sistema escribiendo en la terminal sudo reboot, ¿no? Y nuevamente podemos verificar en la terminal escribiendo sestatus y ya tendremos activado nuestro CELinux, ¿no? Entonces, esa es la primera manera que podemos apreciar. Ahora, la otra manera también de fortalecer nuestras políticas de seguridad es activando la aplicación AppArmor, ¿no? AppArmor, esta herramienta de control de acceso obligatorio que se utiliza para restringir las capacidades de los programas según conjuntos de perfiles de configuración. El AppArmor utiliza un enfoque basado en perfiles, ¿no? Que es más fácil de configurar y administrar. Viene instalado por defecto en distribuciones como Ubuntu, el AppArmor, ¿no? Se realiza a través de archivos de perfiles que especifican las operaciones permitidas. Puede operar en modo enforcing o complying.
Enforcing aplica las restricciones definidas por los perfiles, ¿no? Mientras que en el modo Complying solo registra las infracciones. Sus ventajas es de facilidad de uso y configuración, lo hacen adecuado para implementaciones rápidas. Limitaciones, tanto CLinux como AppArmor es menos flexible y no proporcionan al mismo nivel de control granular tenemos, ¿no? Vamos a verlo en la parte práctica, cómo deberíamos de hacerlo. Primeramente verificamos el estado del AppArmor escribiendo AA-status, ¿no? Entonces, el cual me indica, verificamos el estado, ¿no? Para configurar el AppArmor, verificamos, verificar la instalación de AppArmor dentro de lo que es, en la mayoría de las distribuciones basadas en Debian o Ubuntu, AppArmor viene preinstalado, ¿no? Entonces verificamos y, como en este caso, Paso también está por ese lado, ¿no? Y escribimos lo que es sudo AppArmor status, ¿no? Entonces ahí estamos verificando si está activo o se está ejecutando, ¿no? Este comando muestra el estado actual de nuestro AppArmor, incluyendo los perfiles cargados, que lo podemos ver más abajo. Si no está habilitado, hay que habilitarlo, nuestro AppArmor, y para lo cual debemos editar el archivo group, como vemos aquí, ubicado en la carpeta etc, en la carpeta default, que lo vamos a ver líneas un poco más abajo. Entonces, en nuestra línea de comandos, nuevamente abrimos un editor de texto. Vuelvo a recalcar, puede ser el editor B, el editor Nano, el editor Pluma, el Gedit, u otros editores que uno tiene de su preferencia. Aplicamos sudo porque en este momento estoy como usuario Nelson, ¿no? Tendría que cambiar a usuario root, pero si estoy como usuario, igual puedo aplicar sudo para abrir este archivo group, ¿no? Pluma, que se encuentra en la carpeta etc default, el archivo group. Voy a editar el archivo de configuración group. Buscamos la línea group command line Linux default, ¿no? Entonces en este archivo, como podemos apreciar, aquí está, ¿no? Group command line Linux default, ¿no? Entonces ahí es donde debemos hacer la configuración correspondiente, ¿no? Estableciendo un valor 1 y también la seguridad de AppArmor. Entonces solamente es ese cambio que uno tiene que realizarlo, ¿no? Ese cambio lo realizamos en dicha línea del archivo group y lo guardamos. Una vez guardado el archivo, sí se debe actualizar la configuración del group ejecutando el sudo update group. Ese es un requisito. Bueno, siempre cualquier cambio tenemos que actualizarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos sudo update group, actualizamos la configuración del grupo, ya iniciamos nuestro sistema, que en este caso sería sudo rebot, abriendo una nueva terminal. Después de reiniciar, verificamos que AppArmor está habilitado con el siguiente comando, sudo AppArmor status, ¿no? Entonces, y nos mostrará la información correspondiente. Entonces también se tienen diferentes herramientas, ¿no? Basados en IP-tables que podemos ir utilizando para fortalecer nuestras políticas de seguridad, ¿no? Entonces, como tenemos el ClamApp también, ¿no? Un antivirus de código abierto para la detección y eliminación de malware en sistemas operativos Linux. Entonces, la implementación de modos de seguridad en GNU Linux es fundamental para proteger los sistemas contra una amplia gama de amenazas. Ahí tenemos las herramientas CLinux, AppArmor, ofrecen diferentes enfoques para el control de acceso obligatorio, cada uno con sus propias ventajas y desafíos. CLinux con su control granular, y también tenemos el AppArmor, ¿no? Que nos ofrece una configuración más accesible, aunque con menos flexibilidad. La elección de las herramientas adecuadas debe basarse en las necesidades específicas del entorno y el nivel de experiencia del administrador del sistema, ¿no? La seguridad en GNU Linux es un proceso continuo que requiere atención y ajuste constante para mantenerse efectivo frente a las amenazas. Entonces también podemos consultar algunas referencias bibliográficas para fortalecer lo que es las políticas de seguridad dentro del ambiente en torno a Linux. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.